La obra de Nicolás Maquiavelo, en particular Il Príncipe, 1513, no es un manual sobre cómo ser una buena persona, sino una guía práctica y brutalmente honesta sobre cómo adquirir, mantener y ejercer el poder en el mundo real de la política y el gobierno. Su enfoque, a menudo malinterpretado como una simple justificación de la maldad, es en realidad un análisis desapasionado de la naturaleza humana y las estrategias necesarias para influir y manipular a las masas y a los rivales, con el fin de lograr los objetivos del líder o príncipe. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La base del pensamiento de Maquiavelo es el realismo político. A diferencia de los filósofos anteriores que idealizaban cómo debería comportarse un gobernante, Maquiavelo se centró en cómo se comportan los hombres realmente. 1. La naturaleza humana, pesimista, y el fundamento del miedo. Maquiavelo comienza con una visión intrínsecamente pesimista de la naturaleza humana. Para influir y manipular eficazmente a las personas, es esencial comprender cómo están realmente constituidas, no como deseamos que sean. Los hombres son malvados y egoístas. Según Maquiavelo, los hombres son ingratos, volubles, simuladores y disimuladores. Evitan los peligros y son ávidos de ganancias. En esencia, actúan motivados por el interés propio y el miedo. Nunca se debe depender de la lealtad que nace del afecto o la gratitud, pues ambas son lazos que se rompen con la más mínima oportunidad de beneficio personal. Solo el miedo al castigo es un motivador constante y fiable. La importancia de la apariencia. El gobernante no debe aspirar a ser inherentemente bueno, sino a parecerlo. La mayoría de los hombres son simples y se dejan llevar por lo que ven y oyen, juzgando solo por las apariencias. El príncipe debe ser un maestro de la proyección de imagen, consciente de que la percepción es la única realidad que importa a las masas. La influencia radica en gestionar la percepción pública, no en la cualidad intrínseca. La manipulación a través del miedo. Dado que los hombres están motivados por el egoísmo, el líder debe apelar a lo que les importa, su seguridad y su propiedad. Maquiavelo aconseja que es mucho más seguro para un gobernante ser temido que amado, si no se pueden ser ambas cosas. El amor es volátil, depende de la voluntad del súbdito, mientras que el miedo es constante y se mantiene por el temor al castigo, que es una herramienta de manipulación mucho más confiable. El miedo impone una disciplina que la simple bondad jamás podría lograr. 2. La doctrina de la necesidad y el fin del Estado. Maquiavelo postula que la moralidad del gobernante está subordinada a la necesidad de mantener el Estado. Esta es la base de la famosa máxima, aunque no directamente escrita por él, de que el fin justifica los medios, el objetivo supremo. El objetivo supremo del príncipe es la supervivencia del Estado, y por ende, su propio poder. Si un acto que se considera malo o inmoral es necesario para la preservación de la estructura política, entonces el príncipe debe realizarlo sin remordimientos. Este principio de razón de Estado desvincula la ética privada de la ética pública. El uso selectivo de la moralidad. La manipulación, según Maquiavelo, no significa ser cruel todo el tiempo, sino ser selectivamente cruel y selectivamente virtuoso. El príncipe debe ser lo suficientemente inteligente como para saber cuándo ser moral, para ganar el favor popular, y cuándo ignorar la moralidad, para eliminar una amenaza. La flexibilidad moral es la clave de la virtud política. Evitar el odio. Si bien es mejor ser temido que amado, el príncipe debe evitar a toda costa ser odiado. El odio incita a la rebelión y socava el poder. Para evitar el odio, el gobernante debe abstenerse de tocar la propiedad y las mujeres de sus súbditos, ya que son las cosas que los hombres más aprecian. El hombre olvida más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Por lo tanto, el príncipe debe ser intocable con los bienes y solo ejercer la fuerza letal cuando la justicia lo exija visiblemente, nunca por capricho personal. Estrategias de influencia y manipulación del pueblo. Maquiavelo desarrolla un conjunto de tácticas específicas para que el príncipe pueda controlar la opinión pública y las acciones de sus súbditos, asegurando su influencia a largo plazo. 3.
el arte de la simulación, el disimulo y la imagen. La influencia efectiva requiere la capacidad de ocultar las verdaderas intenciones y proyectar una imagen cuidadosamente construida. Parecer pero no ser. Un príncipe debe cultivar la apariencia de poseer las virtudes que son loables. Ser misericordioso, fiel, humano, íntegro, religioso. Sin embargo, debe estar mentalmente preparado para actuar de forma contraria a estas cualidades cuando la necesidad lo exija. El valor de parecer virtuoso es que satisface a la masa. El pueblo siempre creerá en lo que desea ver, y el príncipe debe alimentar esa ilusión. El zorro y el león. Maquiavelo utiliza la analogía de las dos naturalezas. El león, que no puede protegerse de las trampas, y el zorro, que no puede protegerse de los lobos. El príncipe debe ser un zorro para reconocer las trampas, la astucia, la manipulación de la información, y un león para asustar a los lobos, la fuerza, el poder militar. La influencia combina la fuerza bruta con la inteligencia sutil, actuando como un camaleón político. El príncipe que solo actúa como el león es fácilmente derrocado por la conspiración. Dale like, suscríbete y comparte. La promesa incumplida. El príncipe sabio no debe mantener su palabra cuando hacerlo va en contra de sus intereses y cuando las razones que le hicieron prometer han desaparecido. La mayoría de los hombres, siendo egoístas, tampoco mantendrían su palabra, de modo que el príncipe está moralmente justificado en romper el pacto para su propia conservación. La manipulación de la confianza y el incumplimiento estratégico de las promesas son herramientas esenciales para la supervivencia política, pero deben hacerse con la justificación pública de una necesidad superior para no generar el odio generalizado. 4. El uso estratégico de la crueldad y la generosidad. Para mantener el poder y la influencia, el príncipe debe ser calculador en cómo administra la crueldad y la bondad. Crueldad bien usada. La crueldad debe usarse de forma rápida, concentrada y al principio del mandato. Las injurias deben infligirse todas a la vez para que, una vez superadas, se olviden más fácilmente. Esta crueldad bien usada es, paradójicamente, una forma de bondad, ya que asegura la paz y la estabilidad al eliminar las fuentes de amenaza de una sola vez, previniendo una crueldad más prolongada y difusa. La crueldad debe parecer una necesidad lamentable, no un placer sádico. Generosidad gradual. La generosidad debe administrarse lentamente y en pequeñas dosis, de modo que cada favor sea apreciado más a fondo y dure más tiempo en la memoria de los súbditos. Si el príncipe es generoso todo el tiempo, agotará sus recursos y será despreciado, lo que es un fracaso en la manipulación. La generosidad debe parecer una recompensa personal, no una obligación, responsabilidad y delegación. El príncipe debe reservarse la administración de la gracia y la bondad para sí mismo, y delegar las tareas impopulares o crueles en otros, ministros o subordinados. De esta manera, si algo sale mal, la culpa recae en el subordinado, y el príncipe puede incluso castigarlo para ganarse el favor del pueblo, demostrando ser justo. El príncipe siempre debe ser el repartidor de placer, nunca el mensajero del dolor. ¿Cómo manipular a los aliados y a los rivales? La influencia no se limita a la relación con los súbditos, también se extiende a la gestión de las relaciones con otros estados y figuras de poder. 5. La gestión de los consejeros y la adulación. El príncipe debe rodearse de hombres capaces, pero debe protegerse de la adulación, que es el peor enemigo de la influencia. Decir la verdad limitada. El príncipe debe seleccionar a un pequeño grupo de consejeros a quienes se les permita decirle la verdad solo cuando él la pida. Si todos tienen la libertad de hablar, el gobernante será constantemente despreciado. La manipulación de la información y la gestión de la verdad son esenciales. El príncipe sabio incentiva a que se le critique constructivamente, pero castiga la crítica pública o malintencionada. El peligro de la adulación. El príncipe que escucha a todos corre el riesgo de ser adulado por la mayoría. La adulación ciega al líder de la realidad, impidiéndole tomar decisiones informadas y, por lo tanto, socavando su capacidad de influir en el futuro,
Maquiavelo insta al príncipe a ser un buen oyente, sin ser un esclavo de las opiniones de nadie. El ministro como herramienta. Los ministros y consejeros son herramientas de influencia. La manipulación consiste en hacer que los ministros sean ricos y honorables para que tengan poco incentivo para traicionar, pero en mantener una distancia que les recuerde quién tiene el poder final. Cuando el ministro ha acumulado demasiado poder o prestigio, el príncipe debe considerarlo una amenaza latente que debe ser neutralizada. 6. La astucia en las alianzas militares. En las relaciones internacionales, la manipulación se centra en la elección de aliados y el uso de la fuerza. Evitar la neutralidad. Un príncipe nunca debe ser neutral en un conflicto entre otros estados, ya que esto lo convierte en un objetivo fácil. Siempre debe tomar partido abiertamente y apoyar a uno de los contendientes. Al tomar partido, el príncipe gana el favor del vencedor, si gana, o al menos se gana un aliado. Si pierde, que se siente en deuda con él. La neutralidad solo beneficia a quien gana, y el neutral es siempre el primer blanco de la venganza del perdedor. La importancia de las armas propias. La principal estrategia de influencia y defensa es contar con un ejército propio, army propia, compuesto por ciudadanos o súbditos. Depender de mercenarios o fuerzas auxiliares es un signo de debilidad, ya que son desleales y solo están motivados por el dinero, lo que hace que el príncipe sea vulnerable a la manipulación de otros. Las armas propias aseguran que la lealtad se centre en el Estado, no en un tercero. El príncipe que confía en las fuerzas de otro para defenderse renuncia a su soberanía, la importancia de la fortuna y la virtud. El marco de Maquiavelo no estaría completo sin sus conceptos de fortuna y virtud, que definen la capacidad del príncipe para influir en su propio destino. 7. Fortuna, circunstancias, como río desbordado. La fortuna representa las circunstancias, el destino o los acontecimientos que están fuera del control del príncipe, el poder de las circunstancias. Maquiavelo compara la fortuna con un río caudaloso y desbordado que inunda los campos. No se puede detener el río, pero se pueden construir diques y canales durante los tiempos de calma. La vida de un líder está llena de momentos que no puede controlar, y la previsión es la única defensa. La mitad del destino. Maquiavelo sugiere que la fortuna controla aproximadamente la mitad de nuestras acciones, dejando la otra mitad a la virtud del líder. La manipulación consiste en reconocer los tiempos de calma para prepararse para la adversidad. El príncipe inteligente no se lamenta por los reveses, sino que aprende de ellos para influir en los resultados futuros. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.